en el ámbito en el que van a trabajar, porque es diferente formar un médico para Lima que para Huancayo. Incluso hasta en la especialización, los niveles resolutivos que tenemos son distintos en sectores tan diversos como los públicos, los privados, los hospitales son de naturaleza tan variada que formar un médico con una currícula única para el mundo es utópico. Lo voy a repetir varias veces. Pero intentaremos decir algunas cosas que pueden servirnos para que el médico sí resuelva los problemas en el lugar en el que se encuentre, cualquiera sea esta parte del mundo en el que esté. Así es. De hecho, cuando nosotros recibimos a los estudiantes, lo hacíamos hace unos años, antes de los 90, utilizando un modelo tradicional, que es el modelo basado en objetivos. Lo formábamos en base a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Formar un buen médico era el objetivo, ¿no? Entonces, los conocedores del diseño curricular hacíamos un currículum, ¿no? O sea, una reflexión filosófica, una malla y un control y evaluación, ¿no es cierto?, para formar un médico que sea capaz de resolver problemas, ¿no? Y poníamos objetivos, ¿no? Que sepa hablar, que sepa cortar, que sepa atender, que sepa, ¿no?, los objetivos, ¿no? Y luego le preguntamos, ¿sabes qué tal corta? Y le poníamos una nota, ¿no? Lo evaluamos en base a si habíamos logrado el objetivo. Esa era la forma en la que se formaban los médicos. Luego se metió la empresa, pues, ¿no?, el negocio, y dijo, pero yo quiero que el profesional resuelva los problemas de la forma en que esta empresa los enfrenta, con la tecnología que esta empresa tiene, con las herramientas que yo le voy a dar a ese trabajador. Esto pasaba, por ejemplo, en los ingenieros mecánicos que salían de Harvard e iban a trabajar, por ejemplo, a la Ford. Y lo que habían aprendido en Harvard no les servía nada en la Ford. Entonces la Ford tenía que reentrenarlos, ¿no?, para hacerlos competentes a los ingenieros que venían con título de Harvard. La medicina, no sé por qué, asumió eso también, ¿no? Entonces agarró y dijo, el médico tiene que ser competente, tiene que ser capaz de resolver ciertas cosas, ¿no?, y las enunció incluso, ¿no? Esas cosas son las necesidades de salud que tenemos que resolver, y en el marco de un sistema, que sería la empresa, sanitario del que formamos parte. Y ustedes conocen el sistema que tenemos acá, ¿no?, que es totalmente atomizado, ¿no? Ministerio de Salud, Salud, Sanidad Policial, Sanidad de la FAB, Sanidad de la Marina, Sanidad del Ejército, sistema privado de clínicas y demás, hasta las mineras tienen sus sistemas de salud para ellos. O sea, es demasiado variado, pero hay sistemas, ¿no? Entonces hay que hacerlos competentes para trabajar resolviendo esas necesidades en esos sistemas, y enunciamos para ellos ciertas competencias. Una vez que tenemos las competencias, vamos a ver cómo es que vamos a evaluar esa competencia, o en todo caso vamos a evaluar el proceso del logro de la competencia, ¿no? Lavarse las manos, una competencia. Todo médico debe saber lavarse las manos. Entonces le enseñaré la teoría, lo llevaré al lavatorio, le daré el jabón y lo miraré. Agarró bien el jabón, ya tiene parte, ¿no? Se enjuagó 2 veces, ya tiene parte. O lo hizo perfecto, todo el proceso, ya logró la competencia, ¿no? Lo hace 3 o 4 veces juntos, ya es competente para lavarse las manos, ¿no? En base a eso, recién se diseñaba el currículum, ¿no? O sea, al revés. Y de hecho, todos ahora utilizamos este modelo. Todas las universidades que se jactan de modernas dicen, nosotros les enseñamos por competencias a los alumnos, ¿no? Sí, pues es cierto, nos enseñan por competencias, pero nos evalúan por objetivos. O a alguien lo observan cuando se lava las manos y le van poniendo listas de cotejo del logro de la competencia. O algo le dicen, usted ya se lava bien las manos, lo felicito, logró la competencia. No pasa en todos sitios, ¿no? Pero espero que a eso lleguemos. De hecho, ahora hay una migración de modelos de diseño curricular. Por ejemplo, las universidades más evolucionadas lo que están haciendo es un análisis de la población que ingresa, la corte que ingresa este año. Y dentro de ese grupo identifican a los que son visuales, a los que son, no sé, pues, memoristas, a los que son sociodependientes, y les generan microcurrículos para poder enseñar de manera diferenciada, ¿no? Es medicina de precisión en la docencia, ¿no?, a cada uno de esos grupos, hasta lograr que puedan resolver problemas. Bueno, pues hay lugares donde se tiene el tiempo, el dinero y la experiencia y expertise para hacer ese tipo de formación. Quedémonos en Perú con las competencias hasta que las hagamos bien. Todas las formas de enseñar funcionan, han dado resultados a lo largo de la historia. Por eso mejor es manejar lo que sabemos hacer y hacerlo bien. La siguiente. De todas maneras, yo lo que espero cuando formo un médico son 2 cosas, ¿no?
que adquiera la competencia, y acá está el concepto de competencia, es un concepto de IA, ¿ya? Lo he puesto en Gemini, el barato, el que no cuesta, ¿no? Dice, capacidad que tiene la persona para realizar una tarea o una actividad de manera eficaz, o sea, significa que resuelve el problema, ¿no? O sea, logra el objetivo. Y eficiente, significa haciendo un uso adecuado del recurso, ¿no? Utilizando sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y yo le agregué algo más, en cualquier escenario. Eso no lo dijo ella. ¿A qué me refiero con en cualquier escenario? Cuando uno le enseñan a cambiar la llanta del carro a los que manejan, seguramente le han enseñado a cambiar la llanta del carro en un escenario ficticio, ¿no? En la casa tu papá te dijo, a ver, ya, esto se llama gata, esto se llama llave de no. Y te dijo, ya, se hace esto, se enrolla acá, se jala para acá. Y luego te dijo, a ver, hazlo tú. Y tú lo hiciste. Perfecto. ¿Tienes la competencia? Probablemente la tienes después de haberlo practicado un par de veces. Pero tienes que hacerlo bajo la lluvia, de noche, sin luz, en la carretera panamericana, en la costanera. Cuando lo haces en cualquier escenario, probablemente tengas la competencia. Es más, si te falta la llave de tuercas, ¿cómo resuelves? ¿No? O sea, sí, pues la competencia a veces te pone algunas dificultades. Así de ahí podríamos decir que eres competente. Así que eso de cualquier escenario es importante, sobre todo cuando buscamos médicos competentes que puedan resolver problemas en cualquier parte del mundo, que es el tema que me han dado para exponer el día de hoy. La siguiente. Yo quiero dos cosas de los profesionales que formamos. Una de ellas es que sean capaces de identificar, analizar y encontrar soluciones a situaciones problemáticas. Cuando se te presenta un problema, lo resuelves. Si yo, al hacerte profesional, enfermera, médico, sacerdote, el profesional que seas, veo que eres capaz de resolver el problema, digo que eres competente. Perfecto. Entonces, en la universidad lo que buscamos es eso, hacerlos capaces de identificar, analizar y encontrar soluciones a esos problemas. O usamos la solución de siempre, o utilizamos una que podamos crear en el ingenio, ¿no? Ustedes son investigadores, así que son los que buscan soluciones distintas a esos problemas. Genial. Lo segundo que buscamos nosotros es que podamos ser capaces, de una vez que nos botó la universidad para afuera, volvamos a entrenarnos y a aprender por nuestra propia cuenta, que tengamos la competencia del aprendizaje permanente. O sea, eso significa que voy a mantenerme actualizado para no hacerle daño a mis pacientes, ¿no? Yo les contaba en la conferencia hace un rato, lo de Fenicol, ¿no? Para la tifoidea, ¿no? Si no te actualizas, seguirías dando con Fenicol, que te hacían en los 90, ¿no? Ahora ya le das otra cosa, probablemente porque ya evolucionó ese protocolo. Por eso uno tiene la capacidad para aprender, ¿no? Muy bien. Y las universidades, de hecho, la ley universitaria ya manda porque las competencias tienen que tener un ordenamiento, ¿vale? Cursos de básicas para competencias básicas, luego cognitivas serias, luego hay genéricas o transversales, algunas para manejar equipos, otras para interactuar con las personas, esas habilidades blandas, ¿no? Como comunicar, por ejemplo, y otras que son sistémicas, que quiere decir que puedo moverme o movilizarme dentro de una estructura que tiene cosas que entran, que se procesan, que salen y retroalimentarme en ese Y finalmente las competencias específicas, que son las que te hacen médico, las que te hacen enfermera, las que te hacen ingeniero de sistemas, ¿no? A todos ahora nos forman así, con competencias básicas, genéricas o transversales y específicas. De hecho, la ley te da hasta el número de créditos, ¿no? De competencias de créditos generales que tienes que tener para esas competencias del primer y segundo grupo, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a la universidad, aprendemos a resolver problemas y a aprender siempre, ¿no? Ahora, esto en el ideal, creo que hay un clic más ahí, en el ideal debería hacerse con un comportamiento ético y empático, ¿no? Son dos cositas más que habría que agregarles. Si además de poder resolver problemas y de aprender siempre eres ético y además eres empático, ya le hiciste, ya le ganaste a muchos que no tienen esas dos cositas, ¿no? Y si tienes lo último, eso de empático, es probable que te inviten a los congresos a dar conferencias, ¿no? De hecho funciona bastante. Muy bien, la siguiente. Pero sí ha habido una intención de unificar las cosas, ¿no? De que todos los médicos del Perú tengan las mismas competencias, por lo menos, porque el Perú, por más que es un país grande, diverso, variado en geografía, en sistemas de salud, tiene problemas de salud más o menos similares en las regiones en las que estamos. Entonces, un esfuerzo para unificar eso lo hizo, por ejemplo, PEFAN cuando les toma el famoso ENAM y les evalúa en base a una tabla, ¿no es cierto?, de especificaciones, ¿no? Y te dice ahí
¿Qué tienes que saber de la atención del niño? ¿Qué tienes que saber de la atención de la mujer? ¿Qué tienes que saber de temas quirúrgicos, de temas de ciencias básicas, de temas de bioética, por ejemplo, ¿no? Entonces está todo marcado ahí. Y todos los estudiantes de medicina en Perú se miden bajo esa misma tabla de especificación. Es un primer esfuerzo de tener un sistema de conocimiento único que debemos compartir todos los estudiantes de medicina del Perú que tomamos en serio este tipo de evaluaciones, ¿no? Otro esfuerzo importante, la siguiente, es el que hizo el Ministerio de Salud hace unos años, ¿no? Y sacó un documento técnico que es el perfil de competencias esenciales orientadas a la formación de profesionales de salud, y el primer documento que salió fue el de médicos y enfermeras. Este es el de médicos y enfermeras, por ejemplo. Y te dice todas las competencias que debe tener el médico. Es un documento, no sé si lo conocen, o lo han visto, es del 2021 me parece. Ahí está, 2021, agosto del 2021. Cuando uno lee cómo se hizo ese documento, dice, ¿qué es esto? Pero es un país de primer mundo. Pero la verdad, yo no le creo mucho a la autoridad, ¿no? Porque dice que fue generado por el Ministerio de Salud con las oficinas encargadas, ¿no?, más importantes, todas las direcciones, los dos viceministros. Luego aparecen las IPRES, ¿no? Las IPRES, o sea, las instituciones prestadoras de salud. Ahí estuvo el Seguro Social, el Ministerio de Salud con sus hospitales más grandes, estuvo las sanidades, el ejército, la policía, la marina, la FAP. Estuvieron también las clínicas privadas, importantes, uno de los colegios profesionales, el colegio médico. Estuvieron las universidades. La universidad no aparece, probablemente no participó de ninguna reunión de esta. Había otro decano, así que no es mi culpa. Pero aparecen como 20 universidades que tienen facultad de medicina que han participado. De hecho, cuando le pregunté al decano de la Nacional si estuvo en esas reuniones, porque aparece su nombre, me dijo, ah, sí, fue un día, firmé, fue online, ¿no? Pero la participación no fue tan real, ¿no? Igual el MINSA agarró, sacó su documento y lo dijo, esto es lo que tienen que saber los médicos que van a trabajar en el primer nivel, por lo menos. Y sacó un perfil de competencias. De hecho, yo entiendo que en base a este librito se hizo el examen para el segundo hace un año, que de hecho dejó mucho que desear esa evaluación, ¿no? Ese es tema político por otro lado. Pero ya el ministerio sacó un primer documento técnico que te dice qué competencias debe tener el médico general que egresa de una universidad peruana para trabajar en el Perú, ¿no? Por lo menos. Está interesante, hay cosas interesantes. Sería bueno que lo revisen, está en el Ministerio de Salud, es gratuito, pueden descargarlo, así que está bien. La siguiente. Ahora, de hecho, la formación de los profesionales de la salud, para que puedan adquirir esas competencias que mide el ENAM, que mide el examen que toma el ministerio, que mide incluso el examen de la residencia, ¿no? Son cognitivas, pero funcionan de alguna forma. Es una preocupación que va más allá de las universidades. Por ejemplo, el Colegio Médico está preocupado por la calidad de formación de los médicos en el Perú. Y de verdad, no solamente el colegio debería estar preocupado, las universidades deberíamos estar más preocupadas todavía, ¿no? Porque hay problemas con la calidad de la educación médica, hay problemas con el desarrollo profesional continuo y la certificación médica, hay problemas, por ejemplo, para enseñar medicina. Cuando hacemos medicina no todos enseñamos igual, ¿no? Quienes tienen simuladores, quienes tienen diferentes, ¿no? Quienes usan todavía cadáveres, quienes ya no usamos cadáveres, quienes tienen mesa de disección digital. Entonces o quien tiene currículum que incluyan, eso lo conversamos hace un rato, telemedicina, currículum que incluyan IA, ¿no? O sea, no todos tenemos eso. Entonces hay distancia, ¿no? Alguien tiene que preocuparse. Igual el Colegio Médico incluso está proponiendo un proyecto de ley que intenta generar una estrategia para regular la calidad de la formación médica. Está mal, porque el Colegio Médico no debería ser competente para eso, pero alguien tiene que gritar, ¿no? O sea, decir, háganlo, pues, ¿no? Afortunadamente el Colegio Médico ha llamado a las universidades, ha llamado a ASPEFAM, que son los verdaderamente involucrados en este negocio. Y de hecho, en el mes de noviembre hay un Congreso Nacional del Colegio Médico donde uno de los ejes más importantes es calidad de la educación médica. De hecho, en el mes de julio ya se realizaron en las regiones, los congresos regionales, donde hemos discutido con las universidades y con médicos estos temas. ¿Qué estamos haciendo para formar médicos, buenos médicos, en nuestro país? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Esas posiciones y mociones se van a llevar en noviembre, la primera semana, a Lima, al Congreso Nacional del Colegio Médico, donde vamos a discutir al respecto. Sobre calidad de la educación médica, sí se le pueden hacer algunos comentarios adicionales. Hace unos años, la siguiente por favor, hace unos años en el Perú han habido inicialmente pocas facultades de medicina, eran 6, hasta mediados del siglo pasado. Luego aparecieron unas cuantas más, por ejemplo, apareció la mía. En Tacna no había facultad de medicina, en el 93 al rector se le ocurrió que hay una facultad de medicina, convocó un par de médicos reconocidos. Estos médicos dijeron, tan loco como una facultad de medicina
Quetanas es un pueblo, ¿no? 100.000 habitantes en esa época, ¿no? En fin. Pero una de las docentes estas dijo, pero mira, ese rector es loco. Si no lo hacemos nosotros, que somos responsables y vamos a hacer bien, va a llamar a otro, que lo va a hacer seguramente en chicha. Mejor aceptemos el reto. Y arrancamos nosotros en el 94 y ingresamos los primeros. Yo soy del experimento de esa primera promoción, ¿no? Pero hasta ahí éramos 13 facultades de medicina. Y de la noche a la mañana, en menos de 10 años, aparecieron 20 más. Y dijimos, uy, ¿qué está pasando? Entonces, el colegio médico llamó a PEFAM y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué han aparecido tantas facultades de PEFAM? Y yo, no, yo tengo 12 nomás registradas acá. Sí, pero hay como 20 más. Ahora todas son parte de PEFAM, por cierto, ¿no? Pero hay que hacer algo para cambiar eso, porque probablemente no lo estén haciendo bien, ¿no? Entonces, presionaron políticamente y crearon una comisión para la acreditación de facultades de medicina en el año 2001, la que se llamó CAFME, la CAFME. La CAFME dependía del Ministerio de Salud y fue una estrategia que hizo que todas las facultades de medicina del Perú sean revisadas por un grupo de expertos para decirles, acreditas y puedes seguir trabajando, no acreditas y te cierro. De hecho, ese modelo antiguo de CAFME era de checklist, de cosas que debes tener o no. Hoy los modelos son diferentes, pero sirvió de mucho CAFME. De hecho, mi facultad acreditó a las finales de CAFME, en el 2005 me parece, por 5 años. En el 2006 reacreditaron algunas, ¿no? San Marcos, Cayetano, que ya habían acreditado en la primera ronda, volvieron a acreditar, ¿no? Me meto de nuevo al sistema y la sacaron 2 veces, chévere, ¿no? Por esas universidades que suelen ser las referentes, por ser antiguas, y en fin, ¿no? Pero fue un buen experimento. Luego, ¿qué pasó? Desaparecieron CAFME, ¿no? Porque sí, eso pasa en nuestro país. Cada vez que aparece una experiencia buena, que en vez de mejorarse, nos vamos para atrás, ¿no? ¿Qué dijo el gobierno? Queremos un sistema más complejo, que no solamente sea para medicina. ¡Pum! Cambió la ley universitaria de la siguiente. Y crean, bueno, es la siguiente. Y crean, en realidad aparece SUNEDU. Pero SUNEDU te dice, puedes trabajar, ¿no? Te da permiso para trabajar. Pero si quieres trabajar bien, creas CINEACE, que es la que te acredita. Te dice, estás trabajando bien y se nota y te da un colibrí, una estatua, ¿no? Lo pongas ahí, estás haciendo bien las cosas, ¿no? De hecho, la ley universitaria originalmente te decía, a SUNEDU le decía, tú permite que abra una universidad, luego revisa programa por programa para ver si están haciendo las cosas bien, y comienza con medicina, y las facultades empezamos a trabajar licenciamiento de medicina. Todas nos emocionamos y empezamos a trabajar. Era bueno porque a mí me permitía ir al rector y decirle, dame plata, me falta comprar equipos, yo no acredito, entonces no me licencio. Y si no me licencio, tengo que cerrar. Y déjense de cosas. La facultad que más prestigia, una universidad, siempre, siempre, es medicina. O díganme que no, digan lo contrario ustedes. Una universidad, en realidad se hace universidad cuando tiene ciencias de la salud. Y dentro de ciencias de la salud tiene medicina. ¿Por qué creen que PUC está trabajando ahorita un modelo de creación de facultad de ciencias de la salud? La Pontificia Universidad Católica en el 2017 lanza medicina, ya tiene una consultora que está trabajando en el proyecto, ¿no? Sí, y se tiene con todo, o sea, porque no era una universidad, era en realidad raro, pues era la más prestigiosa de Perú en investigación, pero no tenía salud. Ahora se viene eso. Y le encargan a CINEACE hacer lo que hacía CAFME, pero lo hacen voluntario, ¿no? Y le dan a CONEAU, que es un ente operador, el hecho de acreditar. Porque CINEACE ve otras cosas, también ve certificación, por ejemplo, ¿no? Y CONEAU empieza a acreditar, algunas facultades del Perú acreditaron, bien por ellos, otras dijeron vamos a esperar el momento oportuno. De hecho, la acreditación de CINEACE no me dice mucho. Hay otras más bonitas, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, hay universidades que acreditaron con el CNA de Colombia, otras que se fueron con el CNA de Argentina, otras que entraron al sistema de Brasil, en fin, todas quieren tener muchos certificados. O sea, los acreditados tienen como 46 acreditaciones, ¿no? O sea, le falta espacio para poner la acreditación. Y tienen especiales, porque tienen convención de investigación, por ejemplo, ¿no? Y con entidades acreditadoras privadas, INDA, ¿no? En fin. Y eso dice mucho de cómo haces las cosas, ¿no? Si hacen o no bien las cosas. Siguiente. Pero si nosotros queremos que nuestro médico pueda movilizarse por el mundo, entonces, y lo hacemos competente, pues también tenemos que mostrar una señal de que el proceso ha sido adecuado. La siguiente. Si no, eso no se va a lograr. Entonces, los que pusieron ahí
la cereza en la torta fueron los norteamericanos. Y dijeron, primero desde el 2021 dijeron, ningún médico que haya estudiado en el extranjero va a poder revalidar su título en Estados Unidos si no viene de una facultad de medicina que esté acreditada por una agencia acreditadora reconocida por la World Federation for Medical Education, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, ¿qué cosa? O sea, yo no voy a probar los steps, nada. No, pues, como había pandemia, Estados Unidos dijo, bueno, te voy a dar chance, 2024. A partir de 2024, todo aquel que no haya ingresado expediente, que quiera revalidar, tiene que venir de una universidad acreditada por una agencia que sea reconocida por la World Federation. Y Perú cerró los pelos, ¿no? Dijo, ¿qué hacemos? CINEACE, que es una agencia acreditadora, no tiene reconocimiento, no quiere tenerlo, no está haciendo nada por tenerlo. O sea, el Estado peruano dijo, no, cuesta mucha plata, mejor ahí lo dejo. De hecho, el presidente de la World Federation es un médico mexicano. O sea, es fácil conversar con ellos y decirles, oye, ¿qué hago para entrar? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué necesito? CINEACE ha dicho, yo todavía no quiero. Las universidades serias se han preocupado y han dicho, ¿y qué hacemos? AFEFAM se juntó, hay unas que se mandan primero, ¿no? Con todo, ¿no? Se mandó Cayetano, yo voy. Y un año de proceso, me observaron. Segundo año, ¡pum!, consiguió su acreditación por una agencia acreditadora mexicana, ¿no? El COMAEN. COMAEN vino, revisó a Cayetano, hizo observaciones. Lo bacán de Cayetano es que cuando nos reunimos para conversar nos cuentan sus éxitos y sus fracasos, para que no cometamos el mismo error. Eso es lo bacán de ser amigos en las universidades. No hagan esto, hagan esto así, ¿no? Al ratito salió San Marcos y también, ¡pum!, COMAEM. Luego vino UPC, ¡pum!, COMAEM. Ahorita está Católica de Arequipa y me parece que San Martín de Porres también, COMAEM. 5 tenemos, ¿no? Y tenemos otras 5 de estudio. Estamos en la ruta, ¿no? Estamos trabajando el modelo. Porque yo quiero que mis chicos, 1 o 2 míos se van a Estados Unidos por año, o sea, casi nada, pero también tienen derecho, ¿no es cierto?, de poder revalidar su título. Y estamos trabajando con la mexicana. Dale la siguiente, por favor. Con la agencia acreditadora mexicana, porque es la más fácil. Mira, la World Federation, tú entras a la página, vas a darte cuenta de todas las agencias que están registradas para acreditar, a las que uno puede acudir para que te acrediten. Y ahí aparece un clic más, dale, por favor. Y ahí en esa lista, que es como de 200 acreditadoras en el mundo, aparece COMAEM, ¿no? Y está acreditada para acreditar hasta el 2029, me parece. Y bueno, le da permiso para entrar a otros países, a Costa Rica, y de hecho ya entró a Perú. Y CINEACE, como un gesto de buena voluntad, lo que hizo fue, ya está bien, si tienes la acreditación de COMAEM, yo te traigo el colibrí. O sea, te hago una reválida de tu acreditación, ¿no? Y a las 5, bueno, de hecho ya la tenía San Marcos, ya les ha dado el colibrí, les ha hecho una equivalencia, ¿no? Pero luego he dicho, bueno, a partir de ahora voy a pensarlo, ¿no? Voy a pensar, bueno, ojalá que entre, o sea, lo legal, lo chévere sería que entre. La Argentina acaba de entrar, la de República Dominicana está, la de Brasil está, pero la peruana, si le hace, lo piensa demasiado. Esa es la ruta, o sea, cuando tú, ahorita lo dice Estados Unidos, pero ahorita en la Unión Europea, te va a decir, oye, pero para venir a Europa también, pues, ¿no? O Inglaterra, Canadá, Australia, Escocia, Irlanda, te van a decir, también nosotros que te vamos a pedir una acreditación reconocida por la Federación. Porque es lo justo, pues, ¿no? ¿Por qué vas a venir a meter mano acá? ¿No? En fin, la siguiente. Ese es el emblema de COMAEM, la acreditación mexicana. Entonces, ¿podrán trabajar nuestros médicos, tener un perfil universal? Bueno, dice. Hay un informe, ahí está mencionado, que fue elaborado por 18 países, donde fueron expertos en temas de educación médica, que hablaron un poco de lo que debería tener un médico en el siglo XXI. ¿Cuáles son los problemas que tiene la formación médica y cuáles son las cosas que debería tener la formación médica para el siglo XXI? Y hablaron de algunas cosas en las que somos desiguales, ¿no? De hecho, somos desiguales, por ejemplo, en los riesgos que nos enfrentan ante las infecciones, en los riesgos que tenemos en un ambiente tan variado y contaminado en el mundo, o, por ejemplo, en las migraciones, ¿no? Lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza, lo que pasa con Irán, por ejemplo, donde grandes grupos de población se mudan, y se mudan con todo, ¿no? O sea, no solamente se mudan con su religión, también se mudan con sus costumbres, sus alimentos, ¿no? En Tacna se tiene la fiesta de la Candelaria,
Están los Virgen de la Candelaria, pero la comunidad puneña es tan grande que ya pues, se mudó con todo y sus fiestas costumbristas, ¿no? Y uno reconoce y hay interculturalidad, pero en salud es un problema, ¿no? En salud es un problema que cambia el sistema de vacunación, el sistema de preventivo proporcional, en fin, es complejo. Eso cambia de la epidemiología. Por lo tanto, es un problema serio cuando tenemos que analizar esos aspectos. Mientras la educación de los profesionales esa no ha cambiado. O sea, cambia el mundo, cambia el perfil epidemiológico, pero seguimos enseñando lo mismo, o de la misma forma. O no reforzamos el aprender a aprender, o el adaptarse al cambio. La siguiente. ¿Cuáles son estos problemas que tenemos en la formación médica en el mundo? Y el primero dice, una descoordinación entre las competencias de los programas formativos y las necesidades de los ciudadanos. Sí, pues, de hecho, a veces enseñamos cosas que nunca va a ver el médico. Yo le comentaba hace un rato a los alumnos que estábamos afuera, que uno va al hospital a tratar infecciones del oído, pero cuando sale a trabajar va a una posta, ¿no? A mí me enseñaron a usar ceftriaxona y nunca me enseñaron a usar amóxido clavulámico, por ejemplo, ¿no? Nuestra formación, o sea, hay una disociación, o ha habido una disociación entre cómo te enseño para el escenario en el que vas a trabajar, o el problema que tienes que resolver. Tú no eres otorrino, ¿no? No vas a ver un paciente con fibra óptica en un hospital, no. Tú si tienes un pantoscopio, bien, ¿no? Si no, tienes que oler el problema, ¿no? Para resolverlo. Entonces, esa distancia es un problema serio en la formación. Lo otro es que tenemos un deficiente trabajo en equipo. Siempre nos han dicho que el médico es el líder del equipo de salud, ¿no es cierto? Pero entendamos liderazgo. El liderazgo no es ser el jefe del centro de salud. Ese puede ser quizás otro médico o una enfermera, no sé. Ese es el jefe, el que hace papeles, el que da directrices, el que lidera probablemente. Pero el jefe del equipo de salud se refiere a quien toma las decisiones frente a un paciente en una necesidad de paciente. El que dice, intúbalo, ponle la vía, pasa tantas gotas, a tanto tiempo. Ese es el líder del equipo. Es más, influye positivamente en la gente que lo rodea. Pero no, pues hemos perdido ese rol, ¿no? De hecho, incluso hemos decidido dejarlo de lado. En mi región, por poner un ejemplo, la directora de capacitación del hospital regional, de mi hospital regional en Tacna, es una enfermera. Y en mi hospital hay residentado médico. O sea, ¿por qué? Porque ningún médico quiere aceptar ese cargo, ¿no? Es la verdad. Los médicos dicen, no, es administrativo, no pagan bien. ¿De dónde quedó? ¿No? Bueno, es un problema serio. Otro, que hay un enfoque técnico de la asistencia al paciente sin una visión holística. Es lo que pasa cuando viene el paciente con dolor de estómago y solamente le atiendo el dolor de estómago. ¿Y qué pasó si está desnutrido, si está pálido, si se le cae el pelo, si le pican las uñas de los pies? O sea, eso no nos enseñaron en la universidad. O sea, hasta el médico general, que debería desvestir al paciente y tocarlo y olerlo todo, solamente atiende lo que el paciente le dice que le duele, ¿no? O sea, y eso es cierto, es un enfoque técnico puntual, nos olvidamos de él. Sabemos el arbolito y nos olvidamos del bosque, que es el paciente, ¿no? Después, encuentros episódicos frente a un cuidado de salud continuo. De hecho, tenemos pues un programa de vacunación, ¿no? Solamente tenemos al niño cuando hay que vacunarlo. O tenemos un control prenatal, ¿no? 4 controles, no sé qué dice la norma técnica ahora. Solamente tenemos a la mujer cuando le corresponde su control. ¿Qué pasó con el seguimiento? ¿No? Con el seguimiento constante o permanente. Ya no lo hacemos, porque no tenemos tiempo, porque hay otras cosas que hacer. Estamos igual ahí un poco divorciados, ¿no? Una orientación hospitalaria frente a una atención primaria, es lo que mencionamos hace un rato. Nos están formando en universidades y en hospitales. Afortunadamente, diría, ahora hay una rotación de periférico, ¿no? Y vamos a ver en lo que vamos a trabajar en el primer momento y alejarnos un poquito del hospital. La tendencia es mezclar las cosas, ¿no? El nuevo diseño de mi facultad es ginecología, se lleva en el hospital, el primer nivel con ginecólogos, porque los hospitales, los centros de salud de primer nivel tienen ginecólogos, y en simulación. En algunos rotan por los 3 sitios, ¿no? Ya no solamente hospital. No tiene sentido ser solo hospital, ese estudiante de medicina no va a hacer cesáreas, pues, no va a tirar trompas. No, solo es el ginecólogo. Así que ahí tenemos que cambiar el escenario y asumirlo, ¿no? Y hay desbalances cualitativos y cuantitativos del mercado laboral. Y ese es otro tema, no sé si son, los que son de Lima, por ejemplo, cuando rotan en un hospital grande, REVA, ¿cuántas universidades rotan en REVA? ¿Cuántas rotan en 2 de mayo? Entonces tienes a un médico que en la mañana es de una universidad, en la tarde de otra universidad, ¿no? Y a veces un médico que es en la mañana, media mañana de una universidad, media mañana de otra universidad.
Y peor, tienes un médico que tiene al mismo tiempo 3 universidades. Eso pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué pues? ¿Por qué pasa eso? Estamos formando la cantidad de médicos que necesitamos. ¿Y por qué en Lima? Se dice que en Lima levantas una piedra y consigues un médico, pero eso pasa acá en Moncayo. Vayan a Moquegua. En Moquegua cada rato hay convocatorias para plazas estables en el hospital regional, que es precioso el hospital de Moquegua. 10.000 soles, no pagan mucho. 10.000 soles. Y nadie va. De hecho, hemos abierto residentado nosotros en Moquegua para que ya pues por lo menos puedan formar sus propios residentes, ¿no? Sus propios especialistas. Porque si no, Moquegua se va a quedar sin especialistas. Y ese hospital es a ver triste, ¿no? Ahora Moquegua tiene su facultad de medicina también. Una nacional que tiene poquitos alumnos y que está bien pensadita la cosa. Espero que caminen chévere, ¿no? Pero en fin. Otro grupo de estudiosos, con respecto a cómo estamos formando, planteó esta estrategia de a dónde quiero llegar, ¿no? Es el famoso CanMed. Esa es una experiencia que nace de una ciudad canadiense donde se dieron cuenta que estaban formando médicos mal. 8 universidades en esa ciudad y lo estaban haciendo mal. Entonces, responsablemente se juntaron los 8 y dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo? Estos patos que están saliendo a trabajar no están resolviendo problemas de salud. Hay que poner un ordenamiento. Y plantearon un perfil del médico que deben tener en esa ciudad y que se hizo luego extensivo a todo Canadá. Y es el CanMed, ¿no? Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar del CanMed. Bueno, pues los médicos canadienses son, para ser un médico experto, es como se cataloga al médico que deben formar estas universidades. El médico debe ser varias cosas, ¿no? Y hay que enseñarle a que sea esas cosas, debe ser competente en esas cosas, debe ser un colaborador. Ahí está eso de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Ser uno más, liderar y ser uno más de ese equipo que está resolviendo un problema. Debe ser un gestor, ¿no? Y ahí siempre hay dilemas cuando del gestor, ¿no? De hecho, yo discutía mucho con un amigo que es investigador, que ahora es jefe de una unidad de investigación de toda una universidad, ¿no? De la Científica del Sur. Y él me decía, oye, me dijo, pero hay que investigar, pues. Pero tu chamba ya no es investigar, tu chamba es promover que la gente investigue, ¿no? Conseguir plata, fondos, rotaciones, en fin, eso es tu trabajo ahora. Sí, pero también que o haces una o haces la otra, porque las cosas se hacen bien cuando uno se entrega a una ruta específica, ¿no? Nuestra chamba, la misma chamba de eso, sí, debería variar un poco, ¿no? Debería ser gestores de la investigación de los estudiantes de la salud. No todos son investigadores, no tienen por qué ser, se requieren gestores de la investigación. Entonces los médicos deberían ser, además de colaboradores, gestores para ser expertos. Comunicadores, miren, hemos perdido esa competencia blanda de poder decir las cosas, decir la verdad, decirlas a los ojos, decirlas con empatía y de hacerle, cuando un alumno jala mi curso, yo espero que se vaya convencido de que jaló porque el burro fue, no porque el profe lo jaló, ¿no? ¿Por qué? Porque lo comunica de esa forma, no solamente con palabras, ¿no? Sino con las cosas que se dan en el entorno para que el paciente se vaya convencido de que se va a morir, pero se va tranquilo, ¿no? Comunicación es muy importante, no solamente la comunicación oral, tenemos serios problemas en la comunicación escrita. O sea, solo escribimos papers, pero no hacemos informes de calidad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que gana mucha plata redactando informes de calidad. O sea, me refiero, por ejemplo, a consultorías técnicas. No comunicamos, pues. Defensor de la salud, o sea, es prevención y promoción, ¿no es cierto? Porque hablamos de enfermedades, pero no, el problema es evitar que la gente se enferme. Entonces hay que ser un defensor del buen estado de salud. Claro, pero eso no da plata. Como comentamos hace un rato otra vez, si dedicásemos los recursos solamente a acompañar el estado de salud, podríamos gastar mucha plata en las cosas en las que sí se puede gastar, como cáncer, accidentes, y ahí me quedo, ¿no? Porque la salud de la madre, la salud del niño, la salud del adulto, debería ser preventivo emocional. No debería ser tanta plata en eso. ¿Qué estamos tratando? VIH, tratando tuberculosis, o sea, ¿no? ¿Por qué desperdiciamos recursos en eso? Eso no debería existir como un problema de salud. Ya debería haber estado resuelto esa parte. Un médico estudioso, que es el que sigue aprendiendo después de que le dieron el título, ya lo vemos, hemos hablado bastante de eso. Y dice un médico profesional. Bueno, es lo que nos distancia del técnico, ¿no? Es cuando nosotros tenemos un perfil profesional, ahí está la ética, la deontología, ahí está el respeto a la jerarquía,
el marco legal en el que nos desarrollamos, cumplimiento de normas y leyes, en fin, ahí está. Si tenemos esas 6 competencias, el médico va a ser un experto. Ese es el modelo Kahneman, ¿no? Muchas universidades han visto eso y han aplicado sus diseños curriculares y funciona. Siguiente. Y este es el perfil europeo. Los españoles también dijeron, a ver, yo quiero que los médicos sean, en vez del Kahneman, usaron su propio modelo. Ahí están las competencias que creen que debe tener un médico que trate enfermos, no enfermedades, un médico con actitud crítica, un médico comunicador y empático, un médico responsable individual y socialmente, un médico que tome buenas decisiones para el paciente y para el sistema, un médico líder del equipo asistencial, un médico competente, efectivo y seguro, un médico honrado, difícil y confiable, un médico comprometido con el paciente y con la organización, un médico que vive los valores del profesionalismo. O sea, ese es el perfil de 2000 y tantos de los españoles. Pero ojo, este médico debe saber que las cosas cambian con el tiempo. Hay un dinamismo, ¿no?, en el ejercicio del trabajo. Y que tenemos que ser capaces de poder adaptarnos a las cosas nuevas, ¿no? Mencionamos hace un rato el ejemplo de cuántos médicos se fueron de la docencia cuando entramos en pandemia porque no podían enseñar con una computadora. ¿Y cuántos médicos se van a ir ahora cuando no sepan manejar IA? Con el pretexto de que la IA es mala, ¿no? Por favor. Entonces, ¿cuál es la solución para poder trabajar en cualquier parte del mundo? Pues eso, pues las competencias que dijimos al comienzo. Aprender a aprender, ¿no es cierto?, a resolver problemas de manera eficaz y eficiente, con ética y con empatía. Hay que ver cómo estamos, ¿no? Ponte al espejo y mírate en qué nivel de eso estoy como universidad, como programa de medicina, como médico dentro de mis propias competencias, en las cosas que estoy aprendiendo, pero ver la foto real de cómo soy realmente, no cómo creo que me veo. Muchas veces nos vemos al espejo y decimos, poderoso estoy, ¿no? Y ese día no me engañé, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Hay que evitar eso, hay que ser sinceros con nosotros mismos. O a veces hay que pedirle a otros que nos digan, oye, ¿qué tal la hice? Eso es acreditar, ¿no? Cuando yo me veo, digo que estoy bien, le digo a otro que venga y digo, oye, ¿cómo se hacen las cosas? Perfecto, acreditaste, ¿no? Entonces puedes hacer y resolver el problema en cualquier otro escenario, que es o era el tema de esta exposición. ¿La siguiente? Listo, creo que ese es el último. Muchas gracias. Yo sé que tenemos hambre, pero si hay alguna pregunta, podemos intentar responder.